Dios bendiga grande y poderosamente a mis hermanos participantes de este grupo. La palabra de reflexión para hoy está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, desde el versículo 15 al 17, que dice así en el nombre del Señor. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Damos gracias al Señor por esta poderosa palabra. Y es que el Señor mismo está hablando y se está mostrando como ejemplo a seguir. Y conocemos el escenario donde Cristo está hablando estas palabras. Ese lugar lo habían tomado para allí celebrar la cena, pero antes de hacerlo podemos ver lo que dice allí la palabra, cómo Cristo agarró un paño, un lebrillo, se quitó su manto y lavó los pies de sus discípulos. Y es que con ese ejemplo que estaba haciendo, con eso que estaba haciendo, nos estaba dando el ejemplo de servicio en amor, que Él siendo el Señor, como allí lo dice, y el Maestro, Él hizo algo que no era de natural de hacer los maestros ni los señores. Ahora bien, mi hermano, Cristo cuando se muestra como ejemplo, Él también nos da el ejemplo de obediencia, el ejemplo de sumisión, recordando las palabras del Señor que en muchas oportunidades dijo a los oyentes: yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he venido aquí a seguir el ejemplo del que me envió a este mundo. Yo he venido aquí a hacer lo que oigo del Padre y eso hago. Así lo hizo saber el Señor. Pero Cristo no solamente nos muestra el ejemplo de servicio y de humildad, allí siendo Señor y Maestro, también nos dio ejemplo de cómo tratar a los demás, cómo tratar al pecado y al pecador. Y recordemos la escena de la mujer adúltera, cómo cuando la trajeron para que el Señor diera un veredicto, para ellos poder apedrearla y así mismo culpar al Señor también, cómo el Señor habló, cómo el Señor tomó ese caso y pudo librar esa alma, pudo librar esa vida. Con el ejemplo que era allí de sus palabras, Dios trató allí el pecado, como dice la Escritura, con misericordia y verdad. Los confrontó a ellos, pero también le dijo a esta mujer que se fuera y no pecara más. Y vemos muchos ejemplos que el Señor nos deja en su palabra. Ejemplo de padecimiento, ejemplo de sufrimiento. El mismo apóstol Pedro tuvo el ejemplo del Señor, cómo el Señor restauró al apóstol Pedro después que el apóstol Pedro lo había negado 3 veces, y cómo el Señor, con palabras de amor y de misericordia, pudo restaurar a este hombre.
que ahora tiene el ejemplo del Señor y pudo decir allá en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21, cuando dice, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Así que el apóstol Pedro ahora tiene presente el ejemplo del Señor en cada una de sus pisadas. Pedro estuvo al lado del Señor, Pedro miró al Señor en muchas de sus facetas, cuando tenía que hablar con aquellos que le adversaban, con los que lo trataban mal. Pedro pudo ver cómo el Señor los trató a ellos con amor, con misericordia. Ejemplo tenemos allí en la cruz también, cómo el Señor, las palabras que dijo el Señor a los que le estaban crucificando. Así que por todos lados tenemos ejemplo del Señor, de cómo guiar a la grey, de cómo pastorear, de cómo tratar al hermano, de cómo tratar al que no conoce a Cristo, de cómo tratar a la familia. Así que no hay un área, no hay algo que podamos nosotros vivir y enfrentar en estos días que el Señor no haya atravesado, y el ejemplo del Señor palpable que nos dejó para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Pues el mismo apóstol Pablo, aprendiendo del Señor, encontramos en el capítulo 11 de Primera de Corintios, transmitiéndole a los hermanos, diciéndoles que sean imitadores de Él, así como Él es de Cristo, porque es que antes de llegar al capítulo 11, Él habla de cómo Él se ha dado, Él se ha entregado a la obra del Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Así que, mis hermanos, tenemos un ejemplo grande y poderoso, no solamente para los pastores y líderes, sino para toda la iglesia en general. El ejemplo de Cristo, que así como Él hizo, también nosotros debemos hacer. Y en una oportunidad también a los filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 17 dice, mirad a los que así se conducen y seguir el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Esto también demanda, mis hermanos, que así como Cristo siguió el ejemplo del Padre y ahora nos manda que sigamos su ejemplo, como lo siguió el apóstol Pedro, todos los apóstoles, el apóstol Pablo cuando habla y le dice a los hermanos que lo imiten a él, también nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de seguir el ejemplo del Señor y ser el ejemplo para los que nos están mirando. Con esta palabra quiero terminar. Debemos ser ejemplo para los que nos están mirando. Que a través de nosotros, del ejemplo que demos, siguiendo el ejemplo del Señor, los demás hablen bien del Señor, viendo nuestras buenas obras. Dios les guarde, Dios les bendiga. Sigamos disfrutando del día que nos ha dado el Señor. Se despide de ustedes su hermano en la fe, Pastor José Sánchez, desde Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela.